Este es un espacio estupendo, un podcast producido por MB Terapias Integrativas. Nos encanta hablar de salud y estamos seguros de que en los próximos minutos aprenderás cosas nuevas para tu bienestar y el de tu familia. Quédate con nosotros. Somos tus anfitriones, Adrián Aragón Y Alejandro Hincapié. Sean bienvenidos y bienvenidas. Hola a todos, felices hoy de dar inicio a este gran proyecto. Un espacio estupendo nace del deseo de enseñarles a nuestros alumnos, pacientes y en general a todos nuestros oyentes, pues herramientas para su bienestar y obvio el de su familia. Saludos, Alejandro. Hola Adriana, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros oyentes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio que es para ustedes. La idea del día de hoy es hablar de una de las herramientas terapéuticas o una de las herramientas de tratamiento que más usamos o que usamos rutinariamente con nuestros pacientes para apoyar cualquier tipo de proceso de sanación, de enfermedades o similares. Vamos a hablar del ayuno higienista, también conocido como ayuno terapéutico, o también se podría llamar semiayuno terapéutico. Comencemos entonces. Adriana, porfa, cuéntanos cómo vamos a desarrollar el tema para que nuestros oyentes sepan qué derrotero vamos a seguir. Bueno, esto va a ser como una pequeña masterclass de ayuno terapéutico y vamos a decirles a nuestros oyentes cuál es la definición, por qué ayunar, Sí. qué beneficios, quiénes lo pueden hacer, las pautas que hay antes de hacer un ayuno y por supuesto cómo vamos a hacer este maravilloso ayuno terapéutico. Perfecto. Comencemos. Comencemos entonces. Bueno, ayuno es dejar de consumir alimentos de una forma total o parcial cuando quitamos algunos alimentos y consumimos otros. Pues bien, estos ayunos se hacen siempre con una finalidad para la salud o religioso. En este ayuno que les estamos presentando hoy, pues es una forma parcial, solo van a haber unos alimentos permitidos. Sí, a mí me parece importante aclarar eso. El término ayuno es un término que probablemente pues, no necesite presentación porque muchas personas saben qué es o han estado, pues, o lo han oído mencionar a través de distintos medios de comunicación y redes sociales. Sin embargo, el ayuno del que vamos a hablar hoy es un ayuno muy particular porque paradójicamente no dejamos de comer, como bien lo dijiste. Es un ayuno en el que seguimos consumiendo alimentos, pero hay unos cambios importantes que son los que queremos discutir, que en última instancia van a llevar al cuerpo a que haga un estado parecido al del ayuno, similar a lo que pasa cuando se ayuna, pero con los beneficios obviamente que estamos buscando y podríamos decir que sin los riesgos que en algunos casos puntuales podrían acarrear ciertos tipos de ayuno. Esa es la característica que tiene el ayuno terapéutico o el semiayuno terapéutico. Es un ayuno en el que seguimos consumiendo alimentos. Bueno, este ayuno que estamos adaptando, Alejandro, y que les vamos a presentar a nuestros oyentes es una adaptación de un ayuno muy famoso. Sí, del método Buchinger, del ayuno Buchinger que es muy conocido, de hecho, muy utilizado ampliamente a nivel mundial y que tiene unos parámetros en los cuales nos basamos para adaptarlo a las necesidades de nuestros pacientes y es el que queremos precisamente proponer el día de hoy. Y que quede claro que este ayuno no es una moda y que instintivamente estamos condicionados a ayunar para recuperar la salud. Cuando estamos enfermos, el cuerpo pues no nos pide comida, se nos quita el hambre. Sí, es verdad, el ayuno no es... O sea, el ayuno obviamente pues ha cobrado gran relevancia últimamente por diversas razones que no es del caso discutir aquí. Pero vos apuntas una cosa importante y es que lejos de ser una moda, el ayuno, sea el ayuno terapéutico o cualquier otro tipo de ayuno, es una herramienta de sanación que tiene el cuerpo y que hace cualquier organismo, no solamente los seres humanos. Un animal, de hecho, cuando tiene alguna patología o cuando
tiene algún tipo de fenómeno morboso, de enfermedad, ayuna. Y eso obedece a un comportamiento instintivo que se replica, que se repite en nosotros. Uno lo puede ver no solamente pues, cuando estamos indigestos por algo, cuando estamos con un cuadro gripal, viral, en el que uno prácticamente pierde el apetito, forzando a que el cuerpo entre en un estado de ayuno, sino que incluso en los niños también uno lo puede ver cuando el niño está enfermo, cuando tiene algún tipo de agresión infecciosa, por así decirlo. Es decir, es básicamente un mecanismo de defensa de los organismos vivos. Estoy hablando pues obviamente de animales. Y hagamos un paréntesis acá que hablas de los niños, porque una consulta muy común es, tiene gripa y no come, tiene fiebre y no come, Sí, uno les dice, es un mecanismo de defensa, hidrate bien el niño, pero respete ese patrón de que no quiere comer. Obviamente se le insiste, pero no se le obliga porque es un mecanismo de defensa del organismo, de desintoxicación y de poder restablecer la salud. sí, cuando uno está enfermo, esa es una de las características, la hiporexia o la anorexia, es decir, Ujú. la pérdida completa del apetito, el hecho de que el cuerpo no consuma alimentos, de hecho colabora a que el proceso de curación, de sanación, a la batalla que libra el sistema inmunológico contra lo que lo está agrediendo a uno, pues sea mucho más efectiva. Entonces ahora sí, hablemos de los beneficios de ayunar, que ya pues esto fue como un abrebocas a esos beneficios. Cuando hablamos del ayuno, el ayuno es un fenómeno muy interesante porque los beneficios que le presta al cuerpo humano son, podríamos decir, multidimensionales, es decir, lejos de que los beneficios sean solamente a nivel físico, hay que entender que el ayuno da beneficios o otorga beneficios al cuerpo también a nivel psicológico y, ¿por qué no?, a nivel espiritual. Si nos centramos inicialmente en los beneficios físicos, la primera cosa que podríamos decir es que el ayuno beneficia al cuerpo porque de alguna manera cierra el ingreso o permite que se anule el ingreso de sustancias tóxicas causantes de muchas enfermedades al organismo. Esto tiene aparejado el beneficio de que cuando yo dejo de consumir toxinas en la alimentación, le permito a mi cuerpo que los mecanismos depuradores normales o los mecanismos de limpieza normales que tienen tanto el organismo en general como todas las células, pues trabajen, tengan espacio para trabajar y que sin duda alguna haya un beneficio de depuración general. Es decir, el ayuno siempre tiene la capacidad de manera directa e indirecta a la vez, limpiar el cuerpo. O sea que podríamos decir que es tanto la finalidad como el beneficio. O sea, la finalidad de que yo haga un ayuno es desintoxicarme. Esa es una de las finalidades, sin duda alguna. Y podríamos hablar de que también es una terapia detox, porque ahora suena mucho en las redes y Sí, todo el término sí, detox, pero digamos que el ayuno es una herramienta, no una terapia, una herramienta detox. es correcto, sí. Estamos diciendo que simplemente al dejar de intoxicarnos, pues permitimos que el cuerpo, que la naturaleza en nuestro organismo obre en consecuencia y haga fenómenos de limpieza mucho más eficientes. El objetivo, o más bien el resultado final de esto, es que el cuerpo se limpia, sin duda alguna. Hay que hacer la aclaración de todas maneras que no es el único beneficio que obtenemos a nivel físico. Hay muchos más, pero ese es el primero o uno de los esenciales. De todas formas, asociado a ese beneficio está el de la inflamación. Cuando hacemos estos tipos de medicina que estamos encaminados a bajarle la inflamación al cuerpo por medio de homeopatía, por medio de la dieta, por medio de una alimentación saludable, pues el ayuno se hace esencial también para bajarle la inflamación al cuerpo y ayudar a una sanación o a mantener la salud, porque hablemos que lo mejor sería prevenir. Claro, claro, claro. De hecho, el ayuno puede comportarse como una herramienta de prevención para muchas enfermedades, no solamente de tratamiento, sino de prevención. De hecho, allá deberíamos apuntar a que nuestros oyentes entiendan que una de las maneras de prevenir que aparezcan muchas enfermedades, tanto agudas como crónicas, sería instaurar un régimen de ayuno de manera regular, no digamos demasiado frecuente, porque ya depende de lo que uno quiera lograr, pero sí regular. Lo que pasa es que uno lo que ve en la práctica es que no tenemos conciencia de prevención.
y parte pues de lo que estamos haciendo, ojalá vamos generando esta conciencia de prevención. A veces decimos como que tomamos conciencia cuando nos llegan enfermedades crónicas o dolorosas y es el momento como que de hacer el clic, pero también es válido. Pero uno quisiera no llegar a ese momento para tomar conciencia. Entre las enfermedades que se ven como beneficiadas de este ayuno, pues uno podría enumerar algunas. Sí, hay muchas de hecho. Prácticamente uno diría que en todas las enfermedades agudas el ayuno siempre será un pilar de tratamiento, o puede ser un pilar de tratamiento. De hecho, como decíamos ahora, es simplemente dejar que el cuerpo se ocupe en defenderse de una agresión, de un virus, de una bacteria, una toxina o lo que sea. Es decir, es quitarle la atención de lo que está entrando a través del sistema digestivo para que el sistema inmunológico, en este caso, el cuerpo, se logre enfocar en la agresión. Pero también hay muchas enfermedades crónicas que se benefician de regímenes de limpieza como el ayuno terapéutico o de terapias detox, de dietas o terapias detox. Prácticamente uno podría decir que todas las enfermedades crónicas, aunque ahorita hay que hacer la aclaración de que las enfermedades crónicas hay que tener ciertas precauciones cuando se va a ayunar, pero uno podría decir que todas mejoran. Enfermedades como, por ejemplo, el colon espástico, el síndrome del colon irritable, o las enfermedades como autoinmunes, por ejemplo, entre las que podríamos contar el lupus o las artritis reumatoides, las enfermedades alérgicas, las enfermedades cutáneas, la psoriasis, distintos tipos de exantemas y de brotes, y claro, las enfermedades respiratorias como las amigdalitis, el asma, la rinitis, y en general podríamos decir que cualquier enfermedad, prácticamente cualquier enfermedad crónica se beneficia de que implementemos un régimen de ayuno, sea el ayuno terapéutico o cualquier otro régimen de ayuno que se quiera hacer. Sí, y es que volvemos a lo mismo. Todas esas enfermedades que mencionan pues tienen un componente inflamatorio importante y obviamente en un ayuno cuando se baja la inflamación pues se ve una gran mejoría de las enfermedades. Entre otros beneficios está que baja la presión y hay algo que nos preguntan mucho, si con este ayuno van a bajar de peso. Sí, es frecuente que la gente lo asocie. De hecho, la gente asocia frecuentemente ayunar con bajar de peso. Y aquí hay que aclarar que si bien puede en determinado momento colaborar, no es el objetivo inicial, no es lo que se persigue cuando ayunamos. Sí, porque es que, a ver, una persona que desea bajar de peso se beneficia del ayuno terapéutico porque digamos que limpia su cuerpo, lo desinflama y ya lo que haga el ejercicio y bajar las calorías de su alimentación diaria, pues se van a ver reflejados. Contrario a algunas pacientes que dicen yo hago de todo y no bajo. O sea, yo hago dieta hipocalórica, yo hago ejercicio, pero no bajo. En esas personas puede haber un cuerpo inflamado, tóxico, entonces al liberarlo de toxinas después de un ayuno, pues va a ser un cuerpo que va a recibir todas esas acciones y puede bajar de peso. Claro, y no solamente eso, hay que entender que mucho de lo que nosotros tenemos, ¿cómo decirlo?, ocupando peso en nuestro cuerpo, o sea, representado en peso en nuestro cuerpo, son toxinas. Nosotros tendemos a pensar que la mayoría de lo que representa el sobrepeso que tenemos es grasa, tejido graso. Y si bien eso es cierto, hay que entender que si la mayoría puede ser grasa, pero un porcentaje importante, una cantidad importante de ese sobrepeso está representado en acúmulos de toxinas y de agua retenidas en los tejidos conectivos del cuerpo. Cuando ayunamos y cuando nos desintoxicamos, no solamente por el ayuno, sino por cualquier método, la pérdida de esas toxinas y de ese líquido, pues en cierta manera también impacta sobre el peso corporal y por eso es que muchas personas después de que hacen un ayuno terapéutico o una terapia detox, sienten obviamente que el peso disminuye, que disminuyen de talla. Pero hay que entender que no es el objetivo. Y como decías antes, que también hay beneficios a nivel psicológico y espiritual. Los beneficios del ayuno a nivel psicológico y dicho por los pacientes y nosotros lo hemos vivido, es que nos mejora mucho el estado de ánimo, el sueño, el ciclo circadiano, o sea, volver al ritmo del sueño normal es uno de Sí, los sí. beneficios que es tan importante a nivel psicológico. Y suena charro, pero mejora nuestras relaciones en familia. Claro, de hecho, el ayuno, hay fenómenos muy particulares que se ven cuando una persona
está tóxica o cuando una persona está limpia, en los dos extremos. Y Ujú. tiene mucho que ver con la forma en que uno reacciona. Obviamente cada quien tiene su temperamento, cada persona tiene una forma de ser y un temperamento, pero es muy claro que cuando uno lo observa, pues en la práctica, que cuando una persona se limpia, drena su cuerpo, se desintoxica, por así decirlo, los patrones de respuesta mejoran mucho. Es decir, la persona se vuelve un tanto o mucho menos agresiva que lo que usualmente era. Y ese es uno de los beneficios que pueden ver con el ayuno terapéutico, con el ayuno que estamos proponiendo el día de hoy. Y claro, eso influye positivamente en las relaciones que yo tengo con otras personas. Me haces acordar de un paciente que hace rato me llama y me dice, doctora, me está pasando algo raro. Él venía bajo una dieta restrictiva de ciertos alimentos porque estábamos tratando de bajar la inflamación de su cuerpo y por alguna razón pues volvió a su dieta de antes y dice, volví a consumir trigo en gran cantidad y me siento irritable, mal genio. Eso Cambia sí. el temperamento, Eso sí. tiene que ver con que yo haya vuelto a ingresar ciertos alimentos y en especial el trigo. Le digo, total, y hay estudios que respaldan eso, ¿no es Sí, claro, cierto? claro que sí. Incluso estados de ánimo asociados a dietas tóxicas. Entonces es súper válido lo del ayuno por todo lo que estamos hablando como en esa parte de las emociones, esa parte psicológica. Es correcto. No debemos olvidar también que el ayuno tiene beneficios a nivel espiritual. Cuando hablamos de la parte espiritual, pues yo sé que estamos pisando un terreno pantanoso porque la percepción que tiene cada persona de lo espiritual es distinta y es Ujú. válido. Pero sí hay una cosa muy particular en el ayuno o con el ayuno y es que a nivel espiritual, sea uno una persona religiosa o no, hay cambios. De alguna manera, lo que se produce en el cuerpo cuando alguien hace un ayuno o cualquier fenómeno, cualquier, ¿cómo decirlo?, terapia de limpieza, potencia esa parte. Es decir, uno dicho y experimentado por muchas personas, dicen que hay una percepción distinta del mundo, del entorno, de su sentido vital como persona, que aparece cuando el individuo ayuna, cuando una persona ayuna. Si hablamos desde el punto de vista religioso, pues no debemos olvidar que prácticamente cuando uno se pone a revisar la literatura de religiosa en distintas religiones, no tiene que ser necesariamente la católica o la cristiana, muchas de las experiencias místicas de los representantes de estas religiones Ajá. están asociadas a Ah, un ayuno, ¿no? ayunar, sí, Podríamos claro. mencionar pues, muchos ejemplos, para no lo mencionemos, para no extendernos pues, o salirnos del tema, pero es claro que muchas experiencias místicas que tienen mucho que ver con la parte espiritual están Ayuna, relacionadas con el claro. ayuno Ujú, u ocurren después de un periodo de ayuno. ujú. Con esto lo que quiero decir es que sí, hay cambios a nivel espiritual que dependerán, los cambios que ocurran, del concepto que cada quien tiene de espiritualidad, sea religioso o no, como decíamos ahora. La Ujú. cuestión es que se potencia esa parte, cambia esa parte, uno se cuestiona, digámoslo así, como persona, y también uno ve que otras cosas, pues que ya saliéndonos un poco del entorno de la religión o de la espiritualidad, también se benefician. Por ejemplo, hay pacientes que mencionan que por allá hace mucho tiempo tenían una vena creativa que se suprimió en la infancia o en la adolescencia y que cuando ayunan, por ejemplo, el ayuno les permite volver otra vez a reconectar con esa creatividad que estaba oculta en su ser y Increíble. vuelven a aflorar, Ujú. qué sé yo, habilidades artísticas o similares. Bueno, pasamos para un punto muy importante y antes de enseñarles a hacer este ayuno terapéutico, tenemos que dejar muy claro quién lo puede hacer. Sí, es correcto. ¿Quiénes lo pueden hacer? Bueno, pero antes de que digamos quién lo puede hacer, yo creo que es importante que hagamos una aclaración. Nuestro ayuno, lo que vamos a proponer, es una adaptación del ayuno Buchinger, del famoso ayuno higienista que mencionamos hace unos instantes. Pero en el método Buchinger existen de hecho variantes de este ayuno. Me explico. El método Buchinger, cuando uno se pone a consultar o a leer cómo se hace el ayuno higienista de Buchinger, realmente proponía hacerlo hasta en promedio 3 semanas, hasta 4 semanas o incluso en algunos casos se podía prolongar hasta 6 semanas. Ese no es el ayuno del que vamos a hablar aquí, ese no es el que estamos proponiendo.
El que nosotros vamos a proponer es el que el mismo método Buchinger daba como variante o llamaba el ayuno para la persona sana, que es un ayuno que tenía una duración mucho más moderada, que era en promedio de 3 días hasta de pronto una semana, pero nosotros, como lo van a ver enseguida, vamos a proponer 3 días en promedio, y es ese propiamente, para la persona sana. Es el ayuno Buchinger para la persona sana. De ahí lo adaptamos y es el que vamos a proponer. Bueno, entonces nos queda claro que este ayuno es para aquella persona que no consume ningún medicamento por prescripción, pues necesaria, que no está descompensada en ese momento de una virosis, de una gripa, Sí, está sin síntomas, sin sin ningún tipo de síntomas, síntoma. perfecto, una persona sin síntomas. Y obviamente, no se nos olvide decir que no está indicado ni en niños ni en adolescentes. Ni mujeres embarazadas, Ah, ni sí, madres ¿verdad? que estén Ujú. en proceso de lactancia. Esas personas, por definición, no deberían ayunar. Perfecto, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con aquellas personas? Y ya dijimos, y suena contradictorio, que hay una serie de enfermedades que se benefician del ayuno. Que Entonces, tengan una enfermedad de base, por ejemplo. exacto. En ese caso, estas personas sin duda alguna se benefician del ayuno, pero siempre, obligatoriamente, tendrán que tener la compañía de personal de salud, particularmente de su médico tratante. Es decir, esas personas pueden y deberían ayunar, pero debe estar informado el médico tratante y él debe estar supervisando ese ayuno. Y bueno, y también a veces les digo yo a las personas como sugerencia que tienen una enfermedad crónica, pero no descompensada, digamos compensada con sus medicamentos y estable, se benefician de adaptar este ayuno para ellas con un microayuno, mediodía, una vez al mes, y empezar a hacer microayunos que a medida que vaya adaptando su cuerpo, pues los vaya aumentando, pero obviamente si son ayunos más largos, sí debe ser de la mano de un médico tratante. Bueno, para realizar un ayuno terapéutico o un semiayuno terapéutico o ayuno higienista, si partimos de la base de que se va a hacer sobre una persona sana, pues en teoría no habría que hacer o esta persona no debería tener ninguna preparación previa. Sin embargo, nos gustaría como dar algunas recomendaciones o hablar de ciertos tips, ciertas pautas que ayudan a que la experiencia de hacer este proceso sea más amigable. ¿Cuál sería la primera de esas pautas, por ejemplo? Bueno, que lo hagan en un tiempo de descanso o de Exacto. vacaciones, ¿sí? No se puede hacer Sacar trabajando. el espacio para el ayuno. A Ajá. veces muchas personas de pronto cometen el error de hacer cambios importantes en la alimentación, los cambios que implica un ayuno en épocas de mucho ajetreo, De estrés. exacto, de trabajo, pues con el ritmo frenético diario. No, la idea es que si vamos a entrar en un proceso de ayuno que busca, entre otras cosas, que ayudemos a nuestro cuerpo, pues debemos darnos el espacio. Entonces es muy importante ese descanso, ese reposo en casa, como nos dice Alejandro. Y yo aquí me quiero extender un poco porque los que hemos hecho ayunos, quedarnos en casa es bueno, pero a veces también se nos dificulta porque no todas las personas de la casa están haciendo el ayuno. Y quien empieza a hacer este ayuno no sabe qué es ayunar, haciendo en la cocina otro tipo de alimentos, uno sin poderlos comer. Y eso a veces entorpece el proceso del ayuno. Y son puntos que se tienen que tener en cuenta cuando vayan a hacer este ayuno. E incluso ya hay prácticas de grupos de amigos, de grupos de yoguistas, de grupos de amigos de meditación, de oración, que se hacen sus propios retiros y se van para una finca, 5 o 6 personas que quieren hacer este ayuno. Entonces ya en el mercado qué es, comen lo que va a hacer, meditan, hacen charlas o hacen sus hobbies. Y yo diría que ahí en ese ambiente es más fácil hacer el ayuno, pero cuando no tenemos el apoyo de la familia para hacer el ayuno, pues se dificulta. Sí, claro, no, y quería yo apuntar también que la razón por la que recomendamos siempre que sea en periodos de descanso, en periodos donde uno tenga pues como el espacio para uno, es porque uno de los síntomas que ocurren al inicio del ayuno para la mayoría de las personas es la fatiga. Una fatiga
a veces difícil de manejar y de tolerar, que implica que uno tenga pues como el espacio para descansar. Sería muy difícil uno sentirse así de fatigado, de exhausto y tener que cumplir las obligaciones del trabajo o cosas por el estilo. No, y que esa fatiga también se asocia al hambre. Claro, claro, es que estamos reduciendo Entonces, las si calorías nuestro ambiente no importantemente. está diseñado pues para poder hacer este ayuno y todo el mundo está comiendo y tenemos un buffet a la mano, pero nosotros ayunando, pues a veces casi que es imposible. La segunda pauta que queremos recomendarles cuando vayan a hacer un ayuno higienista es que el ropaje, la vestimenta que empleemos en ese día, en esos días de ayuno, debe ser la adecuada, por varias razones. La primera de ellas es que como yo voy a entrar en una fase de ayuno y voy a reducir las calorías, la energía que consumo diariamente, hay una respuesta normal en mi cuerpo y es que la producción de calor en mi organismo se ve alterada. Ujú. Eso Nos va a dar trae más como frío. consecuencia que la persona exacto manifieste frialdad, que se queje de frío o que uno lo sienta, de hecho. Hay varias razones, pues, sobre todo este fenómeno se marcaría mucho más es cuando uno vive pues, en climas más fríos, pero aún así en una persona que vive en climas templados es posible que sea queje frialdad, que la persona manifieste que siente frío. Por esa razón es que precisamente hay que condicionar la vestimenta y utilizar una vestimenta pues que no implica abrigarse exageradamente, pero sí que uno esté cómodo y que de cierta manera se controle un poco esa sensación displacentera que es la de sentir frío. Esa sería la segunda recomendación y esto pues obviamente va de la mano de la anterior en la que decíamos que uno debe quedarse en casa y acondicionar la vestimenta. No tendría sentido que uno esté muy abrigado en un día caluroso en la mitad de la oficina o en el trabajo, porque pues es completamente absurdo. Y bueno, y cuando estamos hablando de pautas también, que hablamos de la vestimenta, de quedarse en casa, ese atuendo que es confortable, también tenemos que programar, se podría decir que rico, esos hobbies, ese libro de lectura, alejarse de esas redes sociales, apagar todo, y diría uno que es conectarnos con nosotros mismos y obviamente con nuestra familia, pero conectarnos. Y desconectarse del mundo, ¿no? Ajá. Uno de los males modernos de los que padecemos yo creo que todos ahora es estar metido, inmerso en ese flujo de información constante que representan las redes sociales, la televisión, etcétera. La idea es que como estamos tratando de abrir un espacio para nosotros, porque es en Ajá, nuestro beneficio, sí. el ayuno es al final de cuentas algo que va en nuestro beneficio, pues hacerlo completo, es decir, realmente darnos el espacio y eso implica cortar temporalmente los lazos con el exterior. O sea, uno debería esconder, apagar y esconder el celular, apagar computadores, apagar televisores. Vos ahora decías algo muy, muy relevante y es, ¿por qué no, si existe la posibilidad, hacerlo en un espacio diferente del hogar? Ujú. Hablabas de De que, círculos de sí, exacto, amigos, que una vayan con el finca. mismo fin, que Claro, claro. compartan, Y, sí, que y que compartan, todos tengan la posibilidad de precisamente desconectarse temporalmente del exacto, mundo. que compartan esos intereses. También ayuda mucho cuando se está en estas fases o en estos ayunos terapéuticos apoyarse en algún tipo de terapia relajante. No tiene que ser necesariamente algo complejo, puede ser algo como tan sencillo como escuchar música, una música suave o una música ambiental que nos ayude de cierta manera pues como al proceso de reconexión con nosotros mismos. Pero sin duda alguna, si uno supiera, por ejemplo, cómo hacer ejercicios de respiración o alguna técnica de relajación, en estos días así es muy importante ponerlas en práctica. Ahorita mencionabas los grupos de meditación, los grupos de amigos que meditan juntos o algo así, creo que fue lo que mencionaste. Ajá, o de Claro, claro, oración. porque es que Ujú. hay que aprovechar precisamente todos los cambios que genera el ayuno en nuestro cuerpo para recurrir a esas prácticas que son comunes hoy en día, como la meditación o la oración, y que ayudan de todas maneras a que nuevamente la experiencia sea más amigable. Y aquí escuchándonos, yo digo, esto es como un retiro espiritual. Sí, de cierta Sí, manera, ¿no en es cierta cierto? Como manera. acondicionar un retiro. Claro, uno puede utilizar esencias, por ejemplo, aromas, es decir, cualquier tipo de herramienta, técnica que le ayude a uno también a relajarse y Ujú. y a pasar el tiempo como tal. Ahora mencionábamos lo de los libros, recuperar los libros que no hemos leído, los que tenemos olvidados, pintar para aquellas personas que les gusta pintar. Otra vez, como decíamos al principio, hacer que aflore la vena creativa, artística que todos de alguna manera tenemos. Eso ayuda, sin duda alguna. Y eso suena estupendo.
Yo espero que todos estén tan emocionados como con este ayuno y motivados a hacerlo porque de verdad que es una práctica y una herramienta muy buena para la recuperación de la salud, tanto psicológica como física. Y ahora sí, vamos a ver cómo vamos a hacer ese ayuno. Para hacer este ayuno terapéutico, nosotros podríamos resumir las pautas principales en dos o tres. La primera de ellas es que es una condición necesaria no consumir durante el tiempo que dure el ayuno ningún alimento de origen animal y sobre todo ningún alimento que sea procesado o que sea un alimento refinado. Eso incluye pues obviamente el azúcar e incluye una gran cantidad de químicos que estamos consumiendo diariamente. Cuando te refieres a alimentos procesados, quiero hacer el énfasis que son alimentos que se encuentran industrializados, ¿sí? Que llevan algún proceso, que tienen colorantes, que tienen saborizantes, que tienen De edulcorantes paquete. de De paquete. paquete. O sea que en este ayuno no entra nada de lo que Absolutamente nada. usted que haya pasado por algún proceso. Todo es natural. Es correcto. Esa sería la primera pauta. Sí, sí. La segunda es que los alimentos entonces que vamos a consumir, Ajá. por eso decíamos que era un semiayuno porque seguíamos consumiendo alimentos, serán básicamente frutas, verduras y hortalizas y no nos saldremos de ese renglón, de ese grupo de alimentos. No incluimos prácticamente nada más. Cuando hablamos de verduras, estamos diciéndole cebolla a nuestros oyentes, cebolla, ajo, remolacha, Sí, espárragos, sí, puerro, ajo, todo lo verde, todas las hojas, claro. espinaca, lechuga, selga, ¿no es Sí, el cierto? término verdura, probablemente muchos Ujú. oyentes tienen, no sé si lo tienen claro, el término verdura realmente es ambiguo, ¿no? Abarca no solamente lo verde, sino otras cosas que pues, sin duda alguna están relacionadas al grupo, como mencionaste, las cebollas, los ajos, etcétera, que no son verdes, pues obviamente, pero se incluyen en el grupo. Y que también, como hicimos una modificación, pues les decimos a nuestros oyentes que lo pueden hacer incluyendo la papa, algunos Ya, tubérculos. sí, sí, es claro, sí, sobre todo para lo que va a ser el almuerzo de pronto, que requiere de pronto una cantidad un poquitico mayor de calorías que el desayuno o el mismo desayuno, podemos incluir algún tubérculo como la papa, por ejemplo, sería una buena opción. Esa sería la segunda pauta. Alimentos que pertenezcan solamente al grupo de las frutas, las verduras, no legumbres. Las legumbres no las incluimos dentro del proceso de ayuno que vamos a hacer. Y cuando decís legumbres, estamos hablando de las leguminosas. Sí, es correcto. Todo lo que venga en vaina, frijol, garbanzo, lenteja, eso Las no, habas, nada nada, de de eso. garbanzos, nada de eso. Perfecto. Sí, es Ajá. correcto. Y la tercera pauta grande es que durante el tiempo que dure el ayuno, sea un microayuno, sea algunas horas, un día, dos o los 3 días como máximo, deberemos aumentar de una manera generosa la ingesta de líquido. El líquido aquí estará representado no solamente en agua, agua que debe ser potable y ojalá filtrada, sino también en forma de infusiones de hierbas aromáticas o tés herbales y en forma de, obviamente, los caldos de verduras que vamos a consumir, que ya nos vas a contar cómo qué son y cómo los vamos a consumir, y los zumos de frutas. Hay que incrementar una cantidad o el líquido de una manera importante porque es una de las premisas básicas durante o de una de las pautas que debemos tener en cuenta siempre durante el periodo que dure el ayuno. 2,5 litros por día o incluso más si se permite o se puede. Cuando tú dices estas infusiones de aromática y todo, que quede claro que debe ser con agua potable y filtrada, Sí, sí, con es la mínima correcto. cantidad de cloro Sí, posible. es correcto, es correcto. Y cuando hablas de tés naturales, yo te pregunto, ¿té con cafeína? No, no, No. aunque el té negro, Sí, el té sí, negro que pues, contiene pero cafeína. son mínimas cantidades, nunca sería comparable pues a la cantidad que trae un café o una bebida estimulante, una bebida Ajá. energizante, no, no son comparables. Yo creo que el té lo podemos incluir aquí porque como acabamos de decir, la cantidad de cafeína es muy baja. Sin duda alguna, ese sirve y hay otras opciones. Está la manzanilla, la hierba luisa o la limonaria, la hierbabuena, Sí, etcétera. Hay sí, muchas todo el otras opciones cidrón, de... todas estas Es aromáticas. correcto. Y olvidé desde un inicio decirles que no tenían que coger papel y lápiz. Creo que mucha gente a esta altura ya ha hecho sus resúmenes
porque todo está en mbterapias.com en nuestro blog. Entonces ahí está toda la información que hemos hablado acá. Ahora vamos a indicar entonces cómo vamos a iniciar un día de ayuno. El día inicia con, ojalá uno levantándose temprano y empezamos con un caldo, eso es lo que nosotros sugerimos, un caldo de verduras. ¿Cómo se hace un caldo de verduras? Es muy sencillo, es agüita, se le puede echar papa, zanahoria, cebolla, si les gusta el ajo y ya. Eso se pone a cocinar con trocitos de papa, con trocitos de zanahoria, para poder comer ese poquito de almidón y se pone a cocinar a fuego lento. Es muy importante eso que estás diciendo. La cocción debe ser siempre lenta. Ojalá puedes utilizar una olla lenta si se tiene la facilidad y a muy bajas temperaturas. ¿Y por qué? Expliquemos por qué. Aunque pues esto es un tema mucho más amplio. Ujú, Las altas temperaturas cambian mucho la naturaleza de los alimentos y la cambian casi siempre para mal. ujú. Eso no quiere decir que no debamos utilizar métodos de cocción. Después hablaremos en otro programa, hablaremos de eso. Pero idealmente deben ser siempre métodos de cocción que sean lentos y sí, a bajas temperaturas. Bueno, entonces después de ese desayuno, de ese delicioso caldo de verduras, nos podemos pasar toda la mañana con frutas, zumos de frutas que incluyen estos zumos de hojas verdes y de frutos verdes y aromáticas. Yo quiero hacer un paréntesis acá importante y es lo siguiente. Si bien el azúcar está proscrita del ayuno terapéutico, no debemos consumir azúcar en los días que estamos ayunando. El método original de Buchinger permitía la miel Ujú. pura. Y eso tiene unas ventajas y es sobre todo que la miel en determinado momento, no una gran cantidad de miel, hay que decirlo, sino unas 2 o 3 cucharadas de miel, pueden ayudar a la persona, sobre todo en las fases iniciales cuando el cuerpo le pide azúcar. Sobre todo pasa mucho que cuando uno está empezando a ayunar, en esa primera mañana o ese primer día, el cuerpo exige el azúcar. Y ahí es cuando la miel puede ayudar un poco. Uno puede utilizar un poco de miel pura para tratar como de darle al cuerpo algo del dulce que está pidiendo y que se asocia a uno de algunos síntomas molestos que manifiestan las personas durante las primeras fases u horas del ayuno. Muy buen dato porque eso evitaría desistir del ayuno. Sí, claro, mucha gente de hecho a veces no tolera la supresión del azúcar o la supresión de la cafeína y se sienten tan mal, son tan molestos los síntomas, o sea, la fatiga, el dolor de cabeza, el mal humor, el mal genio, otros síntomas pues, de esta supresión de estas sustancias que prácticamente suspenden el ayuno. La miel podría ayudar a que de cierta manera soportemos esas fases iniciales y sigamos adelante. Bueno, de almuerzo, ¿qué nos podría servir, por ejemplo, como un almuerzo? Bueno, esto es muy sencillo. De almuerzo volvemos al caldo de verduras. Ujú, es Al correcto. mismo caldo de verduras con su papita, con su cebolla. Y aquí en el almuerzo ya podemos adicionar una ensalada. Una ensalada verde con adición a nosotros nos gusta el aceite de oliva prensado en frío. Sí, es muy importante. Respecto al aceite de oliva hay que decir, yo quiero hacer también un paréntesis acá, meter la Sí, cucharada, sí, claro. porque el aceite de oliva a veces se van a encontrar ustedes si se ponen a investigar un poco más sobre el asunto, que hay ayunos que no No permiten permiten, ningún ajá. tipo de grasa. Sí. El aceite de oliva prensado en frío pues tiene una ventaja grande y es que de hecho se incluye en muchos ayunos porque tiene un efecto colagogo importante que ayuda precisamente a que el hígado se desintoxique. Cuando digo colagogo es que ayuda a que el hígado produzca bilis, que es uno de los mecanismos de desintoxicación que tiene el cuerpo. El Ajá. aceite de oliva es estimulante de la secreción biliar y eso es sin duda alguna un efecto que puede ayudar durante el proceso del ayuno terapéutico. Muy bien. Y esa ensalada que nos vamos a consumir con el aceite de oliva es muy importante pues en nuestro concepto personal, porque en este tipo de ayuno es importante que haya fibra para ese tránsito intestinal. Entonces, ojalá no nos faltara esa fibra dietética, como puede ser una ensalada abundante. Y en este punto quiero hacer un paréntesis porque muchas de las personas que intenten hacer este ayuno posiblemente solo lleguen hasta acá, hasta el almuerzo.
y es válido, es un microayuno, ayuda a desintoxicar, pero sería ideal seguir. ¿Cuál es la razón por la que puede pasar esto? Porque muchas personas solo llegan hasta el almuerzo, por ejemplo. Realmente la fatiga y Los síntomas. la sensación de hambre a veces no se controlan. Sí, es que si uno está acostumbrado a comer copiosamente, a tener desayunos abundantes, una media mañana, grasosa y similares, es claro que un cambio dietario como este, pues dará algunas molestias. O sea, la persona, el cuerpo resentirá sin duda alguna varias molestias y mucha gente no tolera. Y el que yo les hablaba al principio, que era el poco apoyo de la familia, imagínense la familia asando carne, el olor a carne y una persona de la familia haciendo ayuno, eso también ayuda a que no sigan con él. Bueno, pero vamos a suponer que seguimos adelante, ¿no? Que Sí. pasamos invictos la hora del almuerzo y que continuamos en la tarde. Entonces vamos para la tarde. En la tarde se pueden consumir frutas, volvemos al Ujú. jugo verde, ensaladita de frutas y acompañado de ciertas actividades como hablábamos para poder pasar esa tarde, escuchar música, leer, entretener la mente, conectarnos con nosotros mismos y llegamos a la comida. La comida se sugiere que sea temprano, tipo 7 de la noche. Otro maravilloso caldo de verduras con ensalada y aquí termina nuestro ayuno, porque ojalá después de este último caldo y ensalada eh, nos podamos ir a la cama, descansar, dormir y volver a levantarnos al otro día para seguir el Sí, proceso. esa es la idea. La idea, uno de los beneficios que tiene este ayuno, como decíamos ahorita, era que de cierta manera hace que el cuerpo retome los ritmos normales de sueño y vigilia. Y cuando la cena la hacemos temprano, y esto que quede claro que no es solo para los ayunos, sino para el día a día Ojalá normal, fuera así. cuando la cena la hacemos temprano, eso tiene una serie de efectos importantes sobre el cuerpo. En este caso en particular, que estamos hablando de ayuno, es doblemente relevante que la cena sea temprano y que sea liviana. ¿Por qué razón? Porque la idea es que cuando nos acostamos, si cenamos, que digo yo, a las 6 de la tarde, por así decirlo, O 7 de la noche. exacto, Ujú. y nos acostamos tipo 8 de la noche, 9 de la noche, si empezamos a hacer las cuentas desde el último momento, la última comida de ese día, hasta el desayuno del día siguiente, es posible que pasen unas 10 o 12 12 horas, horas. o podría ser hasta más incluso, de ayuno completo. Y noten que lo que estamos haciendo aquí es de cierta manera haciendo trampa porque lo que estamos haciendo es en ese momento obligando al cuerpo que realmente ayune sin comer absolutamente nada, con todos los beneficios que eso implica, pero durante el día no hemos aguantado hambre para nada. O sea, hemos Ajá. reducido las calorías, sí, pero no hemos aguantado hambre. Entonces es importante que la cena sea temprano, sea liviana y que, como decía la doctora Kuzmine, la famosa mentora del método Kuzmine, un método nutricional Ujú. muy, ¿cómo decirlo?, muy útil. La idea es que sea temprano y liviano para que el cuerpo pueda hacer sus procesos y sus mecanismos durante el sueño y durante el ayuno, en este caso completo. Y es que qué rico invitar a nuestros oyentes y quienes lo practiquen a que nos opinen, porque realmente así haya un trastorno del sueño, van a sentir la facilidad en un día de ayuno, lo que es conciliar el sueño, en ese día de ayuno. Pues obviamente es un cuerpo que todo el día ha estado con bajitas calorías y que se le facilita esa conciliación del sueño. Es probable que la persona haya tenido que dormir en el día, es normal, También. y la idea es que la persona no se resista al sueño. Si por alguna razón el cuerpo le pide descanso, pues la idea es que se le dé el descanso que está pidiendo en cualquier momento, sea en la mañana o sea en la tarde. Sí, yo personalmente duermo mucho y Sí, cuando hago el ayuno casi que me la paso y es dormida. válido. Si la persona logra llegar hasta este día, invicta nuevamente, ¿qué le espera el segundo día? ¿Qué debe hacer el segundo día? Bueno, este primer día, incluso como dice Alejandro, dormir, se puede dormir. Ya en el segundo día, si estamos en un segundo día de ayuno, se puede hacer exactamente igual como el primer día, pero Es es muy correcto. importante iniciar un tipo de ejercicio que vaya con este ayuno, que nosotros sugerimos que sea yoga, para quien sepa tai chi, una caminada suave, pero ya sí debe estar acompañado de cierto ejercicio. Sí, la idea es que si bien al principio, como decíamos ahora, durante el primer día e incluso a veces durante la primera parte del segundo día, la fatiga va a ser una constante,
Durante ya las fases más avanzadas del ayuno, segundo día, tercer día, o incluso hasta más, si alguna vez nos atrevemos a prolongarlo más, ahí es muy importante tener un cierto ritmo de actividad física, no quedarse quietos completamente, porque eso trae una serie de efectos deleterios sobre los músculos y hace que todo el cuerpo en general quede muy mal oxigenado y tratamos, como dijimos al principio, de que el cuerpo optimice mucho sus procesos. Entonces es muy importante durante el segundo o tercer día de ayuno, digamos durante la segunda parte del segundo día, empezar a hacer una actividad física. Eso sí, hay que hacer la aclaración, debe ser muy suave, una actividad física suave o moderada, no debe ser extenuante, no se debe ir a un gimnasio, no deben someterse al cuerpo a altos niveles de estrés físico o de fatiga, porque pues, sin duda alguna sería contraproducente. Bueno, y ya el tercer día seguimos con la misma rutina, el mismo caldo de desayuno, las frutas o los jugos verdes después del desayuno, vamos para el almuerzo, caldo con ensalada, caldo de verduras con ensalada, seguimos con frutas y por la noche caldo con ensalada. Y aquí terminaría nuestro ayuno el tercer día. Nosotros proponemos que sea hasta ahí, realmente no es fácil llegar al tercer día y se propone ayunos más prolongados, ya bajo supervisión médica e incluso estar monitoreando signos vitales. Entonces, hasta aquí, si se puede hasta aquí muy bien, ya dijimos si se puede mediodía es válido, si se puede un día entero, mucho mejor. Cuando ya terminamos el tercer día, ¿cómo vamos a reintroducir esos alimentos? Se sugiere que no todo sea de una, pues hemos hecho una limpieza bien grande y no sería pues lógico llegar al cuarto día y empezar a introducir alimentos procesados, Carne, industrializados. vísceras y leche, ese tipo de cosas no tendría sentido. Entonces, les sugerimos y sería prudente empezar por los cereales, o sea, introducir el maíz, introducir la avena, ¿no es cierto? Ese cuarto día y ojalá dejar como para el quinto día la proteína. De origen animal, ¿no? Sí, y se me olvidó algo el cuarto día, las leguminosas también. Ya el Las cuarto día leguminosas podemos pueden ser el comer cuarto día, es correcto, sí. frijolitos, lentejas, ¿sí? Y ya dejar al quinto día introducir lo que es la proteína de origen animal y así hemos terminado este ayuno. Cada cuerpo tiene una dinámica distinta. O sea, lo que estamos diciendo aquí no necesariamente es una camisa de fuerza porque habrá personas que durante el cuarto día, por ejemplo, en la reintroducción de la alimentación normal, pueden tranquilamente por la mañana consumir cereales y algo de legumbres y dejar, por ejemplo, un lácteo para las horas de la tarde. Habrá personas que no lo hagan así, sino que introducen los alimentos animales el quinto día, perdón. Ujú. Es como estamos diciendo, Sí, dependiendo sí. de cada caso en particular. Hay un detalle sobre que quiero volver a hacer énfasis y es no olvidar durante las fases de ayuno y durante la fase inclusive de reintroducción, mantener una ingesta adecuada de líquido. O sea, no solamente representados en zumos y todo lo que dijimos, sino nuevamente los tés herbales, el agua potable filtrada, porque recuerden que eso es parte fundamental de este proceso de ayuno. Y no sé si lo dijimos, pero se me viene a la cabeza sí, que ojalá esas verduras sean de origen orgánico. Muy importante, es Mm, muy importante en la medida en que se pueda, porque no todo el mundo tiene acceso fácil a los alimentos orgánicos, en la medida que se pero pueda. si se puede, es correcto, deberían ser orgánicos. Y por último, si bien cada persona necesita un poco más para poder llevar, un poco más de alimentos para poder llevar este ayuno, pues nosotros le hablamos de 3 caldos al día, pero alguien dice, no, yo quisiera tomar caldo todo el día, es posible. Yo le quisiera meter más papita al caldo, es posible. Usted adecua ya su ayuno a su rutina o a sus A necesidades. su ritmo y a sus necesidades, sí. Lo otro es la sal. Con respecto a los condimentos, la norma es no condimentar con absolutamente nada industrial, ningún químico, ningún tipo de colorante artificial. Y con respecto a la sal, ese es un tema ambiguo. Idealmente uno no debería consumir sal, o por lo menos no deberíamos estar adicionándole sal a los alimentos, al caldo de verduras cuando estamos ayunando, pero digamos que como la idea es hacerlo amigable, podemos utilizar una pizca de sal para condimentar los caldos de verduras, por ejemplo, o utilizar algo que nos ayude a cambiar el sabor. El limón, por ejemplo, podría ser muy buena opción, pero podríamos utilizar una pizca de sal, eso sí que no sea sal refinada, que sea Ah, ojalá sí, eso sí sal es muy importante. marina o
una sal pues que no De esa tenga rosada del Himalaya. puede ser, es una Ujú. opción que no sea una sal pues con altas cargas de químicos ni refinada, porque estaríamos contradiciendo una de las bases de este ayuno terapéutico, de este ayuno higienista, que es precisamente cortar el ingreso de sustancias tóxicas, de sustancias industrializadas. En esencia, en eso consiste un ayuno terapéutico o ayuno higienista. Yo creo que se dieron cuenta y creo que fuimos claros en que realmente no es un ayuno. Los momentos en los cuales estamos ayunando es por la noche, cuando nos acostamos y pasamos 10 horas, 12 horas en ayuno completo, pero el resto del día lo que tenemos realmente es una dieta hipotóxica, una dieta con bajos niveles de toxicidad. Eso sin Ujú. duda alguna es lo que beneficia tanto al cuerpo desde todo punto de vista, como ya mencionamos. Yo creo que les vendimos la idea. Sí, esa era, de hecho es la idea. O sea, yo creo que es difícil pues como entrar en todos los pormenores que implica un ayuno de estos, pero la esencia quedó, y sobre todo lo que dijiste, dar a conocer un método terapéutico, una herramienta terapéutica que no es que no la hayamos inventado, no es que el mismo Buchinger se la haya inventado, sino que simplemente, como dijimos, es algo que todo organismo biológico, todo organismo vivo hace regularmente como método de defensa, como método de curación. En esto consiste pues este semiayuno terapéutico o ayuno higienista, como lo llamamos nosotros. Entonces, terminando, ha sido un placer haber compartido con todos este espacio estupendo. Un placer de haberlo compartido contigo, Alejandro. Muchas gracias igualmente. A todos nuestros oyentes les agradecemos mucho y ojalá pues deseamos que la información sea útil, les sea muy útil para ustedes, para su familia, para sus propios procesos de curación. Nos pueden escribir en mbterapias.com y allí mismo encontrarán toda la información que han escuchado hoy en nuestro blog. Muy bien, nos vemos entonces la próxima semana, o nos encontramos más bien la próxima semana para discutir otro tema en un espacio estupendo. Muchas gracias.